Adelante. ¿Cómo se desarrolla, Jennifer, cómo se desarrolla un debate efectivamente en las redes sociales, si es que eso es posible? Ahora mismo hemos tenido el caso de estos dueños de un chifa, ¿no? Acusados en una página de Facebook de vender carne de perro, ¿no? En resumen, ellos fueron incluso detenidos, ¿no? Hubo toda una reacción, bueno, de ahí ha habido pues una serie de desagravios, pero se introduce el factor de la xenofobia, ¿no? Que también vemos en otras noticias relacionadas en redes sociales, por ejemplo, con ciudadanos venezolanos en nuestro país. Entonces comienza a circular. Y últimamente veíamos incluso como un homónimo de este asesino de la niña violada en San Juan del Lurigancho también recibe todo tipo de amenazas, a pesar de que el responsable ya está al recaudo de la justicia. Y nos hacía acordar un caso como el de hace un par de años, cuando lo recordarás, los encuestadores en Huaycán casi fueron linchados porque se propagó también que eran pues secuestradores de niños, traficantes de órganos, y sencillamente ellos estaban haciendo encuestas. Así están funcionando las redes sociales, que se suponía iban a ser pues un vehículo para propagar, ¿no?, la discusión democrática. Pues estamos muy lejos de eso. Y no solamente es en el Perú. El sociólogo Jorge Yamamoto se encuentra con nosotros esta mañana para poder auscultar, analizar. Jorge, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se desarrolla esto que se supone iba a ser un ágora, ¿no?, para la discusión pública? En muchos casos ha terminado siendo todo lo contrario. ¿Qué actitud deberíamos tener en el Perú ante las redes sociales? ¿Cómo ilustrar a nuestros niños, no? ¿Cómo educar a nuestros niños sobre cuál es el valor que se le debe asignar a esta herramienta? Exacto, es un tema bien importante. Quizás es importante entender desde la psicología social cómo funciona el cerebro humano. Por un lado, tenemos una enorme capacidad de procesar información, entender cómo funcionan temas complejos como justamente el comportamiento humano, el genoma, la física cuántica, etcétera. Pero por otro lado, el cerebro humano se caracteriza por tener una enorme pereza mental. Como nuestro procesador tiene, digamos en términos informáticos, una memoria ROM pequeña, tiene que ser muy eficiente, pero se le pasa la mano en ese ahorro mental. Entonces, en vez de analizar un problema, analizando la información con cuidado, siendo crítico ante ella, revisando si es válida o no, simplemente hace atajos muy rápidos. Si el cerebro humano no tuviera esos atajos, la magia no existiría, porque nos daríamos cuenta de todos los trucos que están aprovechándose de esos atajos. Pero no solamente hay magos del entretenimiento, sino hay magos de la publicidad comercial, de la publicidad política. Magos de la manipulación política, los famosos psicosociales. Lo que antes eran los psicosociales lo cumplen ahora en buena medida el papel de las redes sociales, ¿no? Así es. Si analizamos los presidentes del Perú y de otras partes del mundo, su comportamiento ya cuando presidentes y sus campañas, nos damos cuenta que no es elegido el mejor presidente, sino que el que tiene el mejor mago publicitario. Pero volviendo al punto de las redes no crean esos monstruos de reacciones públicas, sino canalizan a una mayor velocidad esa pereza cognitiva que nos ayuda a funcionar de manera cotidiana, pero de tanto en tanto cometen errores muy graves y muy peligrosos. Los prejuicios, las medias verdades, la psicología de masas, funciona también aquí, a pesar, ¿no?, de que ya no es un encuentro físico sino virtual, pero rápidamente todo esto se manifiesta, ¿no?, de manera muy evidente. Así es. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la xenofobia, ¿no?, de las redes sociales como un vehículo para la xenofobia, también está expresando todos una serie de miedos de la sociedad, ¿no? Exacto. Una palabra clave aquí son las actitudes. Nosotros enfrentamos el mundo que nos rodea no analizando cada caso en su propia singularidad y complejidad, sino básicamente a través de ciertas predisposiciones llamadas actitudes. Entonces hay unas actitudes hacia los grupos étnicos o grupos de países, que son las actitudes hacia los grupos, que tiene que ver con la xenofobia. Entonces alguien tiene una actitud hacia un venezolano y automáticamente no va a analizar el caso de ese venezolano, sino va a hacer una atribución.
hacia un chino, hacia un estadounidense, etcétera, etcétera. Eso nos ayuda a vivir cotidianamente, porque si no, a la hora de comprar un agua, tendríamos que hacer un análisis bioquímico de toda la oferta, sino simplemente nos metieron la idea de que esta agua es más sana y la compramos. El prejuicio político, ¿cómo funciona ahí? Porque un tema es todas estos males, ¿no?, que se reproducen en las sociedades en general, la xenofobia, el temor al otro, la exclusión y demás. Pero, por ejemplo, uno ve el tema de las tablas de Sarwa, ¿no?, que fue una noticia que no aparece en redes sociales, aparece en un diario, ¿no?, pero sobre una investigación policial torpe, mal realizada, ¿no?, que calificaba las tablas de Sarwa como un vehículo de apología al terrorismo. De inmediato las redes sociales comenzaron estos caviares, terrucos y demás. Eso también se da muchísimo. Hay una manipulación política muy fuerte donde lo que se observa en el debate de redes es una polarización del cual es muy difícil escapar. Cuando la polarización se impone en la política, el sentido común, la racionalidad es una moneda cada vez menos vista. Esto también se está dando en redes. Definitivamente, las redes son una suerte de multiplicador, como un turboalimentador de esos atajos cognitivos que generan facilidad para la vida cotidiana, pero grandes errores en decisiones importantes. Daniel Kahneman, que es un psicólogo ganador del Premio Nobel de la Economía, trabajó mucho este tema y señalaba que para tomar buenas decisiones económicas debemos de apagar este sistema automático de atajos para atacar con nuestro sistema lento, que tiene pereza, pero que toma muchas mejores decisiones. Ahora, a nivel poblacional, ¿qué es lo que ocurre? Hay ciertas poblaciones en las cuales tienen mejor manejado su sistema automático. Son menos prejuiciosas, estereotipadas, menos xenofóbicas y que toman decisiones más racionales para el bien de su economía, de su familia y de su bienestar. Lamentablemente, la masa peruana no se caracteriza por eso. Entonces, dentro de esta crisis de educación que tenemos, un programa de educación no se trata de poner más burocracia a la educación, sino de atacar los 4 o 5 puntos claves como valores y como pereza cognitiva, para que haya una población que cuando vea una noticia, sea en el periódico o en las redes, analice ¿y qué tan verídico es esto? Hay que ser prudente y ¿qué decisión voy a tomar yo frente a esto? Porque detrás de esas reacciones hay un cierto heroísmo de tomar partido por algo bueno, pero pésimamente encaminado. Y ese heroísmo puede convertir a esos peruanos bien intencionados en tontos útiles de las campañas psicosociales, políticas o manipulatorias. Una sociedad desentrenada en el pensamiento crítico es pasto para el incendio de redes sociales que estamos viendo ahora. Para terminar, usted ya estaba tomando uno de los temas, yo quería también tocar el otro. Uno es necesidades en términos de educación. ¿Qué debería hacer el Estado para enfrentar esta situación? Porque es una realidad. Vemos a los chicos ahora en el colegio con teléfonos, viendo redes sociales. Yo no sé si restringir el uso de teléfonos tiene que ser, ¿no?, digamos, una prioridad. Y todo este tema de pensamiento crítico, por supuesto, en el aula. Pero además, el que ya está viejo y francamente no sé si nos podemos preocupar mucho por ello o no. ¿Qué les decimos a nuestros hijos? ¿Cómo educamos a nuestros hijos en casa para que puedan abordar esta herramienta que tiene sin duda, ¿no?, sus lados positivos de la mejor manera posible? Ese es un tema central en el cambio generacional. Hay una parte que es la formación de nuevos hábitos, de valores, de estilos de vida en la nueva generación. Pero la nueva generación está observando el comportamiento de los modelos, de los padres y de los profesores, las figuras representativas de la sociedad. Entonces, en la medida que no se corte el mal ejemplo, va a haber un círculo vicioso que se va a repetir. Entonces, hay que trabajar desde la niñez en estos nuevos valores y hábitos, pero los adultos lo que se tiene que hacer es no dar el mal ejemplo. La ignorancia, la frivolidad, la superficialidad con la que vemos cómo los adultos manejan las redes sociales se transmite a los hijos, sin duda alguna. El cruzarse la luz roja con los niños adentro, el mentir descaradamente, el coimear a diestra y siniestra, el robarse cosas en los supermercados, son detalles que van generando una perpetuación de los antivalores. Entonces, ser consciente de que si queremos en verdad que nuestros hijos sean mejores, tenemos que cortar
dar el mal ejemplo. Lo ideal es que no se hagan cochinadas y tonterías, pero en el peor de los casos que se haga con discreción y no darle el mal ejemplo. Realmente, para aterrizarlo en el tema de redes sociales, pues estamos hablando en general de valores, ¿no? El tema de redes sociales, ¿debo limitar a mis hijos el uso de las redes sociales lo más que pueda? Se debe canalizar el uso de las redes porque puede ser una magnífica herramienta. Por ejemplo, en las aulas universitarias en todas partes del mundo hay un problema con las redes. Entonces, el estudiante puede escuchar la clase y revisar información y hacer una aproximación más crítica, magnífico. Pero lo que normalmente ocurre en las diferentes universidades del mundo y en el Perú es que están viendo programas de citas, Facebook y otro tipo de cosas. Tanto es así que las universidades más competitivas del mundo están en un porcentaje importante o prohibiendo totalmente el uso de computadoras y celulares o restringiéndolas para solamente usos de procesadores de texto y cosas por el estilo. Incluso hay algunas universidades que están en el top 3 que están enfatizando que escribir ayuda al aprendizaje y están prohibiendo las computadoras. Impresionante. Canalizar y no restringir. Pero también es importante, otro de los riesgos de las redes y de los teléfonos es la adicción a los medios. Y esa adicción dispara un circuito en el cerebro que es el de la dopamina, que es exactamente el mismo que se activa en las drogas de abuso. Y cuando eso se activa va a haber una serie de consecuencias negativas en el bienestar, en el comportamiento, y es una pésima inversión. Usted es docente universitario, ¿está aplicando algún tipo de principios, de herramientas de control o de canalización en sus clases? Así es. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es una campaña un poco de concientización. Hoy partimos en muchas clases diciéndoles qué pasa si ustedes están atropellados por una combi, cosa relativamente probable en nuestro medio, y están en la sala de emergencias y de pronto el emergencista le dice, ¿sabes qué? Te vas a morir porque la clase en donde tocaban el mal que tú tienes estaba sacando mi cita en Tinder, el sistema de citas, así es que te vas a morir. ¿Qué les parecería? Terrible. Y nosotros criticamos siempre la falta de profesionalismo del Estado y del gobierno, pero eso se genera el día de hoy, cuando estás sentado en esta aula y con una irresponsabilidad sin nombre, te estás gastando la plata que tus padres tan duramente se han juntado para que tú seas un buen profesional y estás viendo tontería y media. De ti depende. Muy interesante y muy serias las advertencias. Jorge Yamamoto, sociólogo, gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros vamos a ir a una pausa, vamos a guardar esto, nos vamos a quedar con esto, vamos a regresar. Jennifer, se decide al lápiz y al papel a ver qué te parece y regresamos después de la pausa.